Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar entonces la clase de hoy. Sabéis que estamos en la clase de higiene industrial, de agentes químicos, que en las pasadas clases, en la primera clase, pues vimos una introducción un poco de toda la asignatura. Nos centramos en algunos temas, en ver definiciones, etcétera, y quedó el tema 3, que era el grosso de esta asignatura y al final de lo que vais a hacer vosotros como técnicos de prevención, que es llevar a cabo las evaluaciones para las siguientes clases. Entonces, en las siguientes dos clases, primero vimos el método cualitativo y llevamos a cabo casos prácticos de la metodología cualitativa. Si recordáis, la metodología cualitativa era una herramienta más de todo el proceso de evaluación, ya que el Real Decreto 374/2001 de la protección frente a agentes químicos lo que establece es que es necesario llevar a cabo mediciones de los agentes químicos a los que vamos a estar expuestos en nuestro desarrollo del trabajo, pero establecía una excepción que nos indicaba que si éramos capaces de demostrar por alguna otra metodología que los agentes químicos, el nivel de riesgo era bajo, pues sería suficiente y no tendríamos que llevar a cabo esta metodología cuantitativa de llevar a cabo mediciones. Entonces, para ello... Vimos dos metodologías en concreto en la clase, si recordáis, una era el método INRS y la otra el método COS-Essential. Ambas estaban pensadas para la vía de transmisión al organismo de ese agente químico como vía inhalatoria. Se seleccionaron estos porque la vía inhalatoria, recordad que era la vía más frecuente, la mayoritaria de la exposición a los agentes químicos y de la introducción a nuestro organismo del agente químico. Y además porque los valores límite de referencia, si recordáis esos valores límite ambiental, ahora hablaremos otra vez de ellos, se tenían normalmente como valores límite de referencia para la exposición a la vía inhalatoria, ¿vale? Por lo tanto, cuando queremos hacer comparativas, cuando queremos hacer mediciones, pues nos vamos a referir casi siempre a esta vía inhalatoria. Una vez dicho esto, cuando hacíamos esas metodologías cualitativas, en función de la puntuación que obteníamos, pues podríamos tener unas medidas u otras, ¿vale? En el caso de que no fuese necesario hacer más evaluación cuantitativa, pues sería adoptar las medidas necesarias o continuar como estábamos hasta el momento. Y ahí era donde en la metodología cualitativa, en muchos casos, el nivel de riesgo nos salía alto y por lo tanto teníamos que llevar a cabo estas metodologías cuantitativas que cuando ya tenemos que hacer mediciones, ¿vale? Además de en estos casos, también para aquellos agentes químicos los cuales no pueden ser evaluados a través de metodologías cualitativas, ya que los métodos cualitativos, pues ya vimos que tenían en algunos casos algunas limitaciones, ¿vale? Una vez dicho esto, la clase de hoy entonces se va a centrar en esa parte más teórica de cómo se lleva a cabo la metodología cuantitativa, ¿vale? Es decir, o bien no podemos hacer esa metodología cualitativa, o bien porque el nivel de riesgo que nos da a través de la metodología cualitativa es muy alto, tenemos que llevar a cabo el método cuantitativo. ¿Cómo vamos a estructurar la clase de hoy? Pues primero vamos a hablar sobre unos conceptos básicos, vamos a repasar conceptos que luego vamos a tener que utilizar, que vimos en la primera clase, pero igual ya están muy difusos y olvidados, como son temas de los valores límite ambientales, de las exposiciones diarias, de la exposición de corta duración, todos esos conceptos para repasarlos y fijarlos, ¿vale? Y luego ya vamos a centrarnos en cómo llevar a cabo, qué pasos hay que dar para llevar a cabo la metodología cuantitativa. Y por último, también veremos algunos ejemplos de medidas preventivas que os pueden servir para, de cara al día de mañana para llevar a cabo la propuesta de medidas preventivas cuando hagáis alguna evaluación de agentes químicos y también cómo debe de ser esa tabla de propuesta de planificación de medidas, ¿vale? Vamos a revisar todo eso y en la siguiente clase será cuando hagamos ya casos prácticos de metodología cuantitativa en la que ya vosotros solos os vais a tener que enfrentar a ello, ¿vale? Como hicimos con la parte cualitativa, ya de manera más práctica y más interactiva. Si os parece, vamos a comenzar, por lo tanto,
con esta primera parte de conceptos básicos para ir fijando conceptos que estuvimos viendo a lo largo de las clases anteriores, sobre todo en la primera clase, pero para que las vamos a necesitar de cara a llevar a cabo la evaluación cuantitativa, ¿vale? Vamos a comenzar entonces con esa referencia de esos valores límite ambientales, ¿vale? ¿Qué era esto de los valores límite ambientales? Si recordáis, lo vimos en la primera clase, esos valores límite ambientales son, digamos, los valores de referencia para concentraciones de agentes químicos, normalmente referidos en aire, por ahí, por eso de la vía inhalatoria, y al final, según pues estudios que se han hecho y de los conocimientos que se tienen, sería, digamos, ese valor máximo al que pueden estar expuestos durante toda su vida laboral sin sufrir efectos adversos para su salud. Digamos que sería ese límite de concentración, ese valor máximo al que pueden estar expuestos los trabajadores durante toda su vida laboral sin sufrir pues esos efectos adversos para su salud. Dentro de los valores límite ambiental vamos a encontrar diferentes tipos de valores límite ambiental. También lo vimos en la primera clase. Si recordáis, había valores límite ambiental que se denominaban de exposición diaria y valores límite ambiental que eran de exposición de corta duración. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? El valor límite ambiental de exposición diaria, al final es ese límite, esa concentración máxima que se calcula respecto al tiempo de toda la jornada laboral y esa jornada se refiere a una jornada estándar de 8 horas, ¿vale? Sería, digamos, el límite máximo, el valor límite máximo al que pueden estar expuestos los trabajadores durante toda su jornada laboral sin tener estos efectos adversos para su salud, ¿vale? Los valores límite ambiental, sus unidades, pues son, al igual que ocurre con las exposiciones diarias y la exposición de corta duración, que luego veremos, sus unidades son miligramo metro cúbico o ppm, ¿vale? Normalmente, miligramos metro cúbico es lo que os vais a encontrar. De todas maneras, existe, que ahora lo veremos, una ecuación que nos hace la transposición, la transformación de unas unidades a otras, ¿vale? ¿Y qué era el valor límite ambiental de de exposición de corta duración? Pues era, si recordáis, ese valor límite ambiental, pero referido a un periodo de 15 minutos, ¿vale? Era un periodo de 15 minutos que era para aquellos agentes químicos que se especifique que no tienen valor límite ambiental de exposición diaria e igual solo tienen ese valor límite ambiental de corta duración, ¿vale? ¿Dónde vais a encontrar, como decía, las unidades del valor límite ambiental? Ya os los he dicho, miligramo metro cúbico o ppm, que es lo mismo que mililitros metro cúbico. Existe una ecuación para hacer la conversión, ¿vale? De ppm a miligramos metro cúbico y viceversa. Básicamente, si nosotros queremos tener las unidades en miligramos metro cúbico, pues tenemos nuestro valor límite ambiental en ppm y habría que multiplicarlo por el peso molecular o atómico que viene determinado en la ficha de datos de seguridad del compuesto, dividido entre 24,04. Y con esto tendríamos la conversión de miligramo metro cúbico a ppm o viceversa, ¿vale? ¿Dónde vais a encontrar estos valores límite ambiental de exposición diaria o de corta duración? Lo vimos que iba a estar en las fichas de datos de seguridad, ¿vale? Si recordáis, las fichas de datos de seguridad había una sección que era la sección 8, donde vienen y donde versan todos los controles de exposición o de protección individual, ¿vale? Aquí es donde vienen tanto estos valores límite ambiental como también la protección que hay que suministrarle al trabajador para trabajar con estos agentes químicos, ¿vale? Pues aquí en esta sección 8, en los controles de exposición, vais a encontrar estos parámetros de control, ¿vale? Y aquí es donde vais a encontrar esos valores límite ambiental de exposición diaria o de exposición de corta duración, ¿vale? Aparte, además de la ficha de datos de seguridad, también todos los años se publica una lista a nivel nacional de todos los límites de exposición profesional, ¿vale? Al final, cuando vosotros vayáis a hacer una evaluación de riesgos, sí que en la ficha de datos de seguridad os puede venir un valor límite ambiental, pero también la ficha de datos de seguridad, pues puede ser
más antigua que los límites de exposición profesional que salen, eso sí que salen anualmente. Entonces, cuando vayamos a hacer una evaluación de riesgos realmente cuantitativa, sería bueno que comprobásemos los límites de exposición profesional en la base de datos que ahora os voy a dejar. ¿Por qué? Porque estos límites de exposición profesional fluctúan con el tiempo, ¿vale? Pues igual a día de hoy, por los estudios que se hacen, el valor límite ambiental son 5 miligramos metro cúbico y el año que viene, después de los estudios que se hayan hecho y de los informes, es 2, ¿vale? Pues esto tiene una repercusión porque la concentración máxima, digamos, a la que pueden estar expuestos los trabajadores, pues ha variado en 3 puntos, ¿vale? Entonces, si solo nos quedamos con la ficha de datos de seguridad para comprobar el valor límite ambiental, nos podemos estar perdiendo algún cambio de estos límites de exposición profesional que ocurren a nivel nacional, ¿vale? Entonces es importante que siempre revisemos esto en esos límites de exposición profesional, que son los que hay que aplicar anualmente y que vienen marcados por el ministerio, ¿vale? Entonces voy a compartiros la web para que podáis acceder a ella, ¿vale? Creo que ya os la he dejado en el chat y ahora os la voy a compartir la pantalla y os la voy a mostrar, ¿vale? Entonces, esta web, que son los límites de exposición profesional, que ya os digo, vienen marcados por el Ministerio y por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Aquí vais a poder buscar esos límites de exposición profesional. Podéis buscar por el número CAS, que ya vimos que eso era ese número de referencia que tenían todos los compuestos, o podemos buscar por agente químico, ¿vale? Podemos buscar por cualquier agente químico, le damos a buscar, ¿vale? Y directamente nos saldrá una lista de todos los compuestos que al menos empiezan por metanol, por metano, ¿vale? Algo parecido. Entonces, en este caso, que estamos buscando el metanol, pues pincharíamos sobre ese agente químico y directamente se nos abre este límite de exposición profesional, donde van a venir ya los valores límite ambiental de exposición diaria y si hubiese de valor límite ambiental de corta duración. Aparte, ¿qué también vais a encontrar aquí? Pues esas indicaciones de peligro, esas frases H que también vimos que vienen en las fichas de datos de seguridad y luego algunas notas que puede tener referencia, pues por ejemplo, de valores límite ya no ambientales, sino biológicos, ¿vale? Si tiene algo relacionado con la vía dérmica, etcétera, ¿vale? Pero en concreto, vosotros para lo que lo vais a utilizar es para revisar estos valores límite ambiental que vamos a necesitar de cara a hacer la evaluación cuantitativa y que sepáis que lo tenéis aquí, ¿vale? En cualquier momento podéis buscar cualquier compuesto químico y directamente le damos a buscar. Nos sale ese listado de todos los compuestos que pueden tener algo de relación con el que estamos buscando. Por ejemplo, yo ahora he buscado acetona, me sale la diacetona alcohol, cianhidra cloracetona, hexafluoroacetona. Pero si yo quiero buscar la acetona, pues daría sobre la acetona y ya os digo, y aquí os salen los valores, ¿vale? ¿Habéis entendido esto? Efectivamente, Rocío, no todos los compuestos van a tener el valor límite ambiental de corta duración, ¿vale? Entonces, saldrá lo que se haya estudiado y de lo que se tiene el valor límite, ¿vale? El límite profesional. Juan Ignacio, ¿son sustancias puras o también compuestos? Estos son, digamos que cuando haces una valoración de una mezcla, si por ejemplo tenemos un compuesto que es una mezcla, vas a tener que ir viendo compuesto a compuesto, ¿vale? Para hacer luego una combinada, ¿vale? Entonces aquí van a salir los agentes químicos, efectivamente. ¿Vale? Lo veremos por más que aquí no es tanto porcentajes, sino que es por la concentración, ¿vale? Que de compuesto que utilicemos, etcétera. Los componentes de la mezcla, efectivamente, Rocío. Vale, pues continuamos entonces. Os ha quedado a todos claros que no es suficiente con la ficha de datos de seguridad, ¿verdad? Para comprobar estos valores límite ambiental. Y habéis entendido que eso, que es que se pueden modificar, porque anualmente sale una lista de estos límites de exposición profesional y puede ser modificable, ¿vale? Y el problema no es que nos equivoquemos
de que de 5 pasa a 10, sino que el problema es si estaba en 5 y ahora es 2, que quiere decir que el límite profesional que tienen los trabajadores es más bajo, ¿vale? Por lo tanto, siempre vamos a intentar buscar esa lista de exposición profesional que se publica anualmente y ahí comprobar en cada caso cuando vayamos a hacer la evaluación. Además, pondría hasta la referencia de dónde lo hemos sacado, de esos límites de exposición profesional de 2025, para que si hay una inspección o lo que sea, sean conocedores de con qué hemos comparado, con el valor límite ambiental que viene según límites de exposición profesional del año en el que se está haciendo la evaluación, ¿vale? Para que vean que se coge el dato más actualizado, ¿vale? Entonces, teniendo esto claro, ahora vamos a hablar de con qué vamos a comparar. Al final nosotros tenemos estos valores de referencia que son los que nos van a permitir compararlo, pero lo tenemos que comparar con algo, ¿verdad? Entonces, ¿con qué lo vamos a comparar? Pues al final con esa concentración del agente químico. Esa concentración del agente químico, al igual que ocurría con los valores límites ambientales, hablábamos de valores límites ambientales de exposición diaria y de exposición de corta duración. Pues en el caso de esa concentración pasa lo mismo. Vamos a tener concentraciones para la jornada laboral entera, que es lo que se denomina exposición diaria, ¿vale? Que es esa concentración de agente químico en la zona de respiración, porque hablamos de valores límite ambiental de inhalación, también de valores límite ambiental en el aire, ¿vale? Por lo tanto, es esa concentración del agente químico que se ha medido en la zona de respiración del trabajador y que se ha hecho a lo largo de toda la jornada laboral, que siempre nos referimos a una jornada de 8 horas, ¿vale? ¿Cómo se hace cuál es la ecuación, la fórmula que se utiliza para calcular la exposición diaria? Al contrario que ocurría con los valores límite ambiental, que son unos valores estándar que nos va a marcar el ministerio y que son unos límites de exposición y que no hay fórmula de calcularlo nosotros, sino que nos vienen dados, ¿vale? Por diferentes estudios que se realizan, la exposición diaria son los valores que nosotros vamos a calcular, ¿vale? Vamos a calcular esa concentración que tenemos de nuestro agente químico en esa zona de respiración del trabajador. ¿Cómo se va a hacer? Pues básicamente es una ecuación que es la exposición diaria es igual al sumatorio de todas las concentraciones por los tiempos de exposición dividido entre 8, ¿vale? 8, ¿por qué? Porque es esa jornada laboral, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es un sumatorio de, ahora lo veremos en un ejemplo para que os quede más claro, pero básicamente es el sumatorio de las concentraciones que tenemos del agente químico en los diferentes tiempos de exposición. Imaginaos que durante la jornada de 8 horas, primero estamos a una exposición de 5 miligramos metro cúbico. Luego estamos a una exposición durante 2 horas, luego estamos 3 horas con 2 y luego las otras 3 horas no tenemos concentración, ¿vale? Pues sería ese sumatorio de 5 por 2 más 3 por 3 más 0 partido de 8, ¿vale? Ahora lo veremos con un ejemplo. Pero básicamente son esas concentraciones que tenemos del agente químico por cada tiempo de exposición. Y se dice sumatorio porque igual dentro de la jornada laboral no estamos todo el rato con la misma concentración y el mismo tiempo, ¿vale? Si fuese algo súper constante, que estamos 5 miligramos metro cúbico las 8 horas, pues sería 5 por 8 partido de 8, ¿vale? Pero normalmente no ocurre eso, ¿vale? Y suelen ser pues tareas más cortas o que la concentración de la gente también va cambiando, variando o lo que sea, ¿vale? Entonces, siempre esos tiempos, como estamos hablando de una jornada de 8 horas, las concentraciones por esos tiempos tienen que hablar de horas, ¿vale? Si estamos media hora, no vamos a poner 30, ¿vale? No vamos a multiplicar por 30, vamos a multiplicar por 0,5, que sería la mitad de una hora, ¿vale? Y así con todo. Siempre nos tenemos que, si el denominador está en horas, que es nuestro caso, el numerador también tiene que estar en horas de tiempo, ¿vale? Em, la evaluación de estos riesgos viene derivado, pues como ya sabéis, cuando hacemos estas mediciones, por ese Real Decreto que hemos visto, el 374/2001, que nos dice además que son los que nos dicen que tenemos que medir esas concentraciones de la gente en el aire y siempre en la zona de respiración del trabajador. ¿Para qué?
para luego compararlo, como hemos visto, con ese valor límite ambiental que corresponda, ¿vale? En este caso, pues estamos hablando de exposición diaria, pues con el valor límite ambiental de exposición diaria, ¿vale? ¿Qué ocurre con la exposición de corta duración? Es exactamente lo mismo que la exposición diaria, pero está relacionado con un tiempo de 15 minutos, ¿vale? Por lo tanto, cuando estamos haciendo este sumatorio de concentraciones por tiempo, si el denominador es en minutos, ¿cómo va a tener que ser el numerador? En minutos también, ¿vale? ¿Por qué? Porque siempre el tiempo tiene que estar relacionado, ¿vale? Dicho esto, un ejemplo sencillo de cómo calcularíamos una exposición diaria, ¿vale? Estamos entre una jornada laboral de 8 horas en el que un operario trabaja durante 5 horas y media en un proceso en el que está expuesto a una sustancia que tiene un valor límite establecido, ¿vale? El caso es que está 5 horas y media expuesto a esa sustancia y que la concentración media, es decir, ya hemos medido, ¿vale? Entonces nuestra concentración es 0,12 miligramos metro cúbico y tenemos que calcular la exposición diaria, ¿vale? ¿Qué es la exposición diaria? Habíamos dicho que era el sumatorio de las concentraciones por los tiempos de exposición, ¿verdad? Partido de 8 horas. Entonces, de esas 8 horas de jornada, hemos estado expuestos a una concentración de 0,12 durante 5 horas y media. ¿Sí? Que es esta primera dato que nos dan. ¿Y qué ocurre las otras 2,5 horas? Que no nos dice que estamos expuestos a agente químico, por lo tanto es por cero, ¿vale? Dividido entre 8. Esto lo sigo manteniendo aquí porque por ahora, para que entendáis que al final es el sumatorio de toda la jornada laboral, ¿vale? Por lo tanto, aunque esto da cero, y ya todos lo sabemos, y seguramente cuando ya avancéis muchísimo, pues directamente solo vais a multiplicar aquellas concentraciones que tengan, aquellos tiempos con concentraciones dadas, ¿vale? Lo que no tiene sentido es un tiempo por cero porque no hay concentración de agente, pero es para que entendáis cómo se realiza, ¿vale? Y dividido entre 8, que es la jornada laboral. Entonces, teniendo esto en cuenta, nos da que nuestra exposición diaria sería 0,083 miligramos metro cúbico, ¿vale? En términos de dosis, al final es lo mismo decir que estamos expuestos a 0,12 miligramos metro cúbico durante 5,5 horas, a decir que estamos expuestos a 0,083 miligramos metro cúbico durante 8 horas. ¿Pero por qué se hace esta ponderación a estas 8 horas? Para poder compararlo con un valor límite ambiental que esté a la par, ¿vale? Y los valores límite ambiental están pensados para una jornada de 8 horas. Por lo tanto, tenemos que comparar nuestra exposición diaria en esa jornada de 8 horas con este valor límite ambiental de exposición diaria también. ¿Lo hemos entendido? Marina, bueno, había una pregunta antes que me la he saltado, un segundo, que alguien preguntaba. Fracción inhalable y respirable, lo mismo, Juan, ¿vale? Lo mismo. El 0 por 2,5, ¿de dónde sale? Pues sale lo que he comentado antes. Si nosotros siempre tenemos que pensar que tenemos una jornada de 8 horas, ¿vale? Porque la exposición diaria se calcula para esta jornada de 8 horas. Entonces, durante 5 horas y media está expuesto a 0,12, ¿vale? Esto lo hemos entendido, ¿verdad, Marina? Entonces, 0,12 por 5,5, ¿vale? Y este 2,5 es porque de las 8 horas, si tú le quitas 5,5 horas, ¿vale? Nos quedan 2,5 horas que no sabemos a qué concentración ha estado expuesto. Como no nos dice nada, se refiere a que esas 2,5 horas restantes de su jornada laboral no está expuesto a ningún agente químico, ¿vale? Y esto va a dar cero. Y cuando tengáis práctica, seguramente ya solo cogéis, digamos, el tiempo que realmente tiene concentración. Pero ahora es para que entendáis, digamos, esta ecuación de dónde viene, ¿vale? Que es ese sumatorio
de 0,12 por 5,5 más 0 por 2,5. ¿Respira aire puro? Bueno, no respira el compuesto que estamos evaluando. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale, Rocío? Vamos a suponer que nosotros estamos haciendo la evaluación de un compuesto en concreto y con ese compuesto no está trabajando, ¿vale? Que al final es lo que aquí nos vamos a hacer, ¿vale? Vamos a hacer la evaluación de un compuesto. En la fórmula hacemos sumatorio porque podríamos tener otras concentraciones diversas. Sí, Olga, lo que os comentaba, puede ser que imaginaos 5 horas y media estamos a 0,12, pero luego de las 2,5 horas restantes, 0,5 estamos a 0,20 y luego estamos a 0, ¿vale? ¿Vale? Perfecto. Vale, pues teniendo esto claro, vamos a hacer otro ejemplo un poco más lioso, ¿vale? Voy a borrar esto para que no nos salga en la siguiente pantalla. Vale. Y pasamos a la siguiente. Otro cálculo. Aquí ya vamos a hacer lo que decíamos de diferentes tiempos de exposición, diferentes concentraciones, ¿vale? Entonces, en este caso, en esa jornada de 7 horas, ¿vale? El trabajador está expuesto a diferentes concentraciones y diferentes tiempos, ¿vale? Con lo cual, ya veis aquí ahora en la ecuación, lo veis más claro que durante 2 horas está con 7,8, durante 3 horas a 5,8, durante una hora a 8,2 y durante otra hora a 5,4, ¿vale? Por lo tanto, aquí ya nos hemos saltado la hora que falta, ¿vale? Pero sería una hora, bueno, cero de concentración por una hora, ¿sí? Lo entendemos, es decir, porque podemos tener 2 horas a 7,8, 3 horas a 5,8, una hora a 8,2 y una hora a 5,4, ¿vale? Y entonces la hora que nos falta de esas 8 horas no tenemos, nos lo dice aquí, en los periodos no consignados, que es una hora, la exposición fue nula, ¿vale? Por lo tanto sería 0 por 1 y eso lo dividimos entre 8 y con eso obtenemos la exposición diaria, que la exposición diaria nos dice que es 5,83, ¿vale? Miligramos metro cúbico. ¿Cómo, ahora cuál sería el siguiente paso? Pues sería compararlo, ¿vale? Con el valor límite ambiental. Esto si solo estamos haciendo una medición, ¿vale? Ahora veremos que para hacer la metodología cuantitativa hay que hacer 3 mediciones y luego hacer una comparación. Pero de manera general, si solo tuviésemos esta exposición diaria y este valor límite ambiental, ¿qué creéis que ocurre aquí? La exposición diaria es 5,83 miligramos metro cúbico y el valor límite ambiental es 5,3 miligramos metro cúbico. ¿Qué ocurre con la exposición diaria y el valor límite ambiental? ¿Quién es mayor? ¿Quién es mayor en este caso? La exposición diaria, muy bien, es mayor que el valor límite ambiental. ¿Esto qué significa? ¿Todos de acuerdo con esta afirmación? ¿Sí? Vale, ¿y esto qué significa según lo que hemos estado explicando, qué era la exposición diaria y qué era el valor límite ambiental de exposición diaria? Que existe riesgo. Muy bien, efectivamente. O sea, el problema que tenemos es que al tener un valor límite superior, perdón, una exposición diaria superior al valor límite ambiental de exposición diaria, lo que estamos teniendo es un riesgo alto, ¿vale? ¿Lo vemos todos? Por la comparación directa, ¿sí? ¿Lo hemos entendido? ¿Cómo se calcula la exposición diaria? ¿Sí? Vale, pues si lo hemos entendido, pasamos a lo siguiente, ¿vale? Otro parámetro que vais a tener que conocer, ¿vale? Que básicamente se va a utilizar también como una figura para poder compararlo de alguna manera también muy visual, muy gráfica para saber el nivel de riesgo, si es alto, si no es alto. Una de las comparaciones es esta exposición diaria con la valor límite ambiental, pero también para que sea a veces más sencillo, lo que se hace es hacer un índice que es lo que se denomina índice de exposición
índice de exposición diaria, ¿vale? En este caso. El índice lo que nos hace es determinar, pues, este coeficiente, es decir, pone enfrentados la exposición diaria, el valor límite ambiental de exposición diaria, y con este coeficiente podemos, este índice, compararlo. No se va a comparar con un valor, se va a comparar siempre el índice con uno, ¿vale? ¿Qué ocurre si este índice de exposición nos da superior a uno? Para ver si entendéis lo que significa el índice. ¿Qué pasa si nos da superior a uno? ¿Entendemos qué pasa? Si nos da superior a uno, bien, Juan, exposición alta. ¿Por qué? Porque si nos da superior a uno, ¿qué quiere decir esto? Matemáticamente, para que lo entendáis, quiere decir que el denominador es más pequeño que el numerador, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, al ser el denominador más pequeño que el numerador, es decir, el VLAED va a ser más pequeño que la exposición diaria, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Que por lo tanto hay riesgo. Sin embargo, si el índice nos da por debajo de uno, ¿qué significa esto? Que el denominador, en lugar de ser más pequeño, es más grande que la exposición diaria, ¿vale? Por lo tanto, el riesgo está ok. ¿Sí? ¿Lo hemos entendido todos? ¿Y qué unidades tiene este índice? ¿Qué unidades tiene el índice? ¿Qué unidades creéis que tiene? Adimensional, muy bien. Ninguna. ¿Por qué? Porque la exposición diaria y el valor límite ambiental de exposición diaria tienen las mismas unidades, ¿vale? Recordad que eran miligramos metro cúbico o en su defecto ppm, ¿vale? Pero siempre van a tener las mismas unidades. Cuando hay mismas unidades, las unidades se van, ¿sí? Por lo tanto, y aparte estamos hablando de un índice, que simplemente es inferior a uno o superior a uno, ¿vale? Por lo tanto, es adimensional, no tiene unidades, ¿vale? Dicho esto, hablábamos antes de compuestos, de mezclas, de varios agentes químicos, ¿verdad? Esto también se nos puede dar, ¿vale? Se nos puede dar que tengamos una mezcla de compuestos, se nos puede dar que de manera simultánea estemos utilizando varios agentes químicos. ¿Qué se hace al respecto? Pues en este caso lo que se hace es calcular las exposiciones diarias, cada una de cada agente químico, ¿vale? Y los índices de exposición de cada agente químico, y lo que se hace es hacer un índice de exposición combinado, ¿vale? ¿Qué es esto del índice de exposición combinado? Pues se calcula cada índice por separado, ¿vale? Como estamos viendo aquí. Por ejemplo, tenemos acetona y ciclohexanona. Pues calculamos el primer índice de exposición, que es 0,27, calculamos el segundo índice de exposición, y lo que hacemos para calcular el índice de exposición combinado es la suma de cada índice, ¿vale? Y el sumatorio de los índices es el índice de exposición combinada, y este valor, ¿vale? Este sumatorio es el que vamos a comparar con uno, ¿vale? Lo comparamos con uno y en función de eso sabemos si el índice de la exposición combinada de los diferentes agentes químicos genera un riesgo o no genera riesgo, ¿vale? No está de más que nos fijemos, obviamente, en los índices individuales, porque puede ser, en este caso, los índices son muy parecidos, ¿vale? Pero imaginaros que tenemos un índice de exposición para la acetona de 1,5 y de la ciclohexanona de 0,5, ¿vale? El sumatorio va a dar 2, va a ser superior a 1 y hay que poner medidas. Pero cuando vayamos a poner medidas, sí que es bueno que tengamos claros esos índices individuales, porque podemos jugar al poner las medidas, como hablábamos en la cualitativa, nos tenemos que fijar qué es lo que nos está haciendo esa subida del nivel de riesgo, que aumente ese nivel de riesgo. Entonces aquí podríamos haber identificado que en este caso, por ejemplo, no sería la ciclohexanona, que era 0,5, sino
que era la acetona la que nos estaba haciendo que tuviésemos ese riesgo tan elevado. Y entonces las medidas preventivas en ese caso igual sería actuar sobre la acetona, bajando la concentración, bajando el tiempo, jugando con las diferentes variables, ¿vale? Por eso entendemos que aunque la comparación se haga con el sumatorio de lo que es la tarea en concreto, tenemos que también hacer una reflexión de qué compuesto es el que nos está haciendo que ese índice de exposición combinada pues se eleve, ¿sí? ¿Lo hemos entendido todos? Este índice de exposición combinada, pues como pasaba con los individuales, tampoco tiene, sigue siendo adimensional. Al final es la suma de dos índices, o tres, o cuatro, todos los compuestos que haya. ¿Vale? ¿Todos bien hasta aquí? ¿Seguimos? Vale, perfecto. Pues vamos ahora ya. Hasta ahora era una introducción, ¿vale? Por ahora solo hemos hecho la introducción de los conceptos básicos para que os quedaran fijados de esa exposición diaria, del valor límite ambiental, del índice de exposición, pero ahora nos vamos a meter ya de lleno en cómo llevamos a cabo esas evaluaciones cuantitativas, ¿vale? Para llevar a cabo las evaluaciones cuantitativas, nos ponemos un poco en el contexto de cómo empezamos las clases. Empezamos hablando de esa evaluación cualitativa, ¿verdad? Que era identificar en primer lugar la presencia de los agentes químicos. Teníamos que tener esas fichas de datos de seguridad que nos las tenían que facilitar, recordamos, los proveedores, ¿vale? Que además tenían que estar en castellano. Teníamos que recoger toda la información posible de esa peligrosidad de los agentes, que si recordáis, pues eran las frases H, las frases R que tienen los compuestos. Teníamos que recoger también temas de las condiciones de trabajo, cómo se lleva a cabo ese trabajo, el tiempo de trabajo que se hace y luego también observaciones que como técnicos de prevención podéis recoger a lo largo de cuando estamos haciendo esa toma de datos o esa primera encuesta de ver cómo se hacen las cosas, qué agentes químicos tienen, pues temas de ventilación, temas de EPIs, pues todo lo relacionado con observaciones que el técnico de prevención va a recoger. Con todo esto era cuando si se podía hacíamos esa primera evaluación cualitativa, ¿vale? Como estamos hablando de inhalación, nos centramos en esa metodología INRS, el método cosesencial, y en función de ese resultado, como hemos dicho al principio, pues si el riesgo era aceptable, teníamos una exposición aceptable que podíamos mantener ahí, simplemente teníamos que seguir haciendo reevaluaciones cada X tiempo, y si no era aceptable, era cuando teníamos que, o bien no se podía hacer una evaluación cualitativa, era cuando teníamos que llevar a cabo esta evaluación cuantitativa, ¿vale? Que ya es llevar a cabo mediciones. Cuando estamos en este punto, después de haber hecho esta estimación inicial, tenemos ya que llevar hasta un estudio básico antes de hacer el estudio ya detallado, que es cuando ya tenemos todas las mediciones. Antes de llevar a cabo ese estudio detallado, pues para hacer la evaluación cuantitativa tenemos que hacer también unas acciones previas, ¿vale? ¿Cuáles son esas acciones previas? Primero, determinar dónde vamos a hacer esas mediciones, es decir, al final lo que queremos medir son concentraciones ambientales y como técnicos de prevención queremos ver lo más desfavorable. Entonces vamos a medir junto a cientos focos, a hacerlo en las condiciones más desfavorables de trabajo para que de esa manera, a partir de ahí, determinamos el nivel de riesgo que puede ser el más alto que pueda tener ese trabajador, ¿vale? También hay que revisar un poco las medidas que están implementadas, ¿vale? Para ver cuando hacemos la medición, tenemos que hacer la medición de los parámetros, pues por ejemplo, si está el sistema de extracción localizado funcionando, si siempre se hace funcionando las operaciones, entonces para hacerlo lo más real posible, ¿vale? Entonces, revisar esas medidas implementadas y hacer funcionar todas esas medidas implementadas para llevar a cabo esas mediciones. Y luego habría que seleccionar también, pues revisar la instrumentación de la toma de muestras, los diferentes registros de exposición, cómo se van a hacer, en qué tareas, etcétera, ¿vale? Estos son como acciones previas.
Cuando ya se tiene todas estas acciones previas determinadas, es cuando ya llevamos este estudio detallado, que es que ya hemos determinado cuál va a ser mi equipo de muestreo, dónde voy a muestrear, qué medidas preventivas tengo y las tengo encendidas, no las tengo encendidas, si hay equipos de extracción, pues siempre en funcionamiento, ¿vale? Y ahí es cuando ya se lleva a cabo esa recogida de la información cuantitativa, ¿vale? Una vez hemos analizado, pues la instrumentación de la toma de muestra y luego del análisis. Una vez se lleva a cabo esa recogida de información cuantitativa, ¿qué hay que hacerlo? Analizarlo, ¿vale? Se analiza esa muestra y con un tratamiento estadístico se determina si el riesgo es aceptable o no. Esta es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿El riesgo es aceptable? Que luego veremos cómo determinamos este tipo de cuestiones, ¿vale? Con qué comparativas. Pero de la primera pregunta es decirnos si el riesgo es aceptable. Si es aceptable, estamos ante un nivel de riesgo, si le queréis denominar así, que es conforme, ¿vale? En agentes químicos solo va a haber dos estados. Sé que ahora mismo en la pantalla estáis viendo tres, que es conforme, no decisión y no conformidad, pero no decisión no va a ser una conclusión, ¿vale? Eso no va a ser un riesgo, ni va a ser una determinación del nivel de riesgo es o la conclusión es, ¿vale? Entonces, si el nivel de riesgo es aceptable, la exposición va a ser conforme, ¿vale? El nivel de riesgo es conforme, aceptable, como le queráis denominar, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que por lo tanto, simplemente lo que tenemos que hacer es mantener las medidas preventivas que estamos utilizando, las condiciones de trabajo y reevaluar, ya que el reglamento de los servicios de prevención nos obliga, ya lo sabéis, a reevaluar cada X tiempo. Sí que es verdad que no ocurre como en ruido, que sí que os marca unos años concretos, etcétera. Aquí en agentes químicos no nos marca el tiempo, sino que es algo que decide a criterio técnico y también interno de la empresa, cada cuánto tiempo se reevalúa, ¿vale? Normalmente cada 2, 3 años, ¿vale? No se suele reevaluar cada 10 años, ¿vale? Porque no tiene sentido, las condiciones han podido cambiar. Entonces, si no cambia nada, pues cada 2, 3 años se reevalúa y si ha cambiado algo en el momento que cambia, ¿vale? Y también nos mandan reevaluar por la normativa, la UNE 689/2019, que es la normativa que regula esta evaluación cuantitativa y esta evaluación de protección frente a agentes químicos, ¿vale? ¿Qué ocurre si el riesgo no es aceptable? Pues ya tenemos que ir a una segunda pregunta. No es aceptable, vale, pero ¿llega a ser inaceptable ese riesgo? Si llega a ser inaceptable, estamos ante una situación de no conformidad. Es decir, el riesgo es no conforme, la evaluación de riesgos de los agentes químicos no es conforme, es inaceptable, por así decirlo, ¿vale? Si es inaceptable, si es no conforme, ya es cuando hay que hacer nuevas medidas de control y volver a hacer una caracterización básica, revisar y volver a evaluar, ¿vale? Hasta que el riesgo baje a una exposición de conformidad, ¿vale? Y en el caso que el riesgo no es aceptable, pero tampoco es inaceptable, que está ahí en un limbo, es esa situación que se denomina de no decisión, ¿vale? Es decir, no podemos concluir si el riesgo es aceptable o no es aceptable. Y esa situación de no decisión, ¿qué hay que hacer al respecto? Seguir haciendo mediciones. De partida, la norma nos obliga a hacer 3 mediciones. Cuando digo 3 mediciones, se refieren a 3 exposiciones diarias, ¿vale? Porque luego veremos que para calcular una exposición diaria se puede tomar una muestra, 2 muestras, 3 muestras, pero cuando hablamos de mediciones nos referimos a esa exposición diaria, ¿vale? Por lo tanto, para poder tomar una decisión de si es aceptable o no es aceptable, o sea, si es conforme o no conforme el riesgo, al menos tenemos que tener 3 exposiciones diarias calculadas. Con esas 3 exposiciones diarias calculadas, no podemos determinar, aún así, si el riesgo es aceptable o no. Estamos en esta situación de no decisión, que es un estado, como digo, transitorio, ¿vale? Esa no va a ser nunca la conclusión de nuestra evaluación de riesgos. Si vosotros estáis haciendo evaluación de riesgos, si estáis en el estado de no decisión, ¿qué tenemos que hacer? Hacer una cuarta medición, ¿vale? Con esa cuarta medición volvemos a hacer la comparación
que sigue siendo no decisión, hacemos una quinta medición y así hasta 6 mediciones, ¿vale? 6 exposiciones diarias. Si en la sexta sigue dando una situación de no decisión, hay que hacer un tratamiento estadístico a través de logaritmos, ¿vale? Y de curvas, que luego veremos. Entonces, teniendo esto claro, vamos a centrarnos ahora. Esto sería ya el estudio detallado y la evaluación cuantitativa. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer en el proceso de evaluación cuantitativa? Lo primero es que vamos a tener que constituir esos grupos que se denominan así de exposición similar. ¿Qué es esto de los grupos de exposición similar? Pues son todos los puestos de trabajo, tareas similares que utilizan los mismos compuestos o las mismas concentraciones durante el tiempo. Vamos a constituir esos grupos para no tener que hacer mediciones individuales de cada uno de los trabajadores. Normalmente en procesos productivos o en fábricas, etcétera, pues hay un grupo de trabajadores que hace o realiza la misma función o muy similar, ¿vale? Por lo tanto, lo que se intenta es agrupar, ¿vale? Luego hemos seleccionado ya el grupo de exposición similar. El segundo paso es todo lo relacionado con el procedimiento de medida. ¿Qué vamos a determinar aquí? Vamos a tener que determinar qué tipo de equipo vamos a utilizar para llevar a cabo ese muestreo, ¿vale? Ese toma de muestra de nuestro trabajador en la zona de respiración. Pues vamos a tener que ver qué tipo de equipo. Pero no solo el equipo del muestreo, sino una vez hemos muestreado, recogemos esa muestra y la tenemos que analizar para saber qué concentración hay ahí, ¿vale? Pues vamos a tener que determinar también qué equipo de análisis es el que hay que emplear para poder hacer la analítica de ese compuesto. Todas esas mediciones, además, tenemos que ver dónde vamos a llevar a cabo la medición, cuál es la zona más desfavorable, ¿para qué? Para que sean representativas y fiables. Y una vez hemos recogido los datos, lo hemos analizado, es cuando hacemos ya la última parte, que es la validación de esos resultados y de los grupos de exposición similar, ¿vale? Ahí es donde hacemos esa valoración y con esa valoración determinaremos si la exposición al riesgo es conforme, no conforme, o estamos en esa situación de no decisión que hay que seguir haciendo mediciones, ¿vale? ¿Todo entendido hasta aquí? ¿Continuamos? ¿Sí? ¿Ninguna pregunta? Vale, pues vamos a comenzar con el primer paso, que decíamos que era esa constitución de los grupos de exposición similar. ¿Qué es esto de los grupos de exposición similar? Pues como os decía, vamos a tener que agrupar los trabajadores que realizan aproximadamente las mismas tareas, el perfil de exposición. Entonces, lo primero que hay que hacer es un inventario de todas las tareas que realizan los trabajadores, el tipo de trabajo que hacen, el perfil de exposición, las condiciones de trabajo, la duración, la frecuencia, la experiencia. Con todo eso se constituyen esos grupos de exposición similar para poder hacer mediciones en las que al final agrupamos por puestos de trabajo, por funciones, ¿vale? Para no tener que ir trabajador a trabajador, porque si no, tendríamos que ir persona a persona midiendo la concentración de cada uno de los trabajadores, ¿vale? Entonces, como lo que se quiere es de alguna manera agrupar las tareas, pues se agruparían en esos puestos de trabajo tareas similares. Si hay un único trabajador que realiza esas funciones, por lo que sea, hay una persona única de laboratorio en la planta de producción, pues, y es el que usa los agentes químicos para hacer alguna mezcla, pues esa persona constituirá su propio grupo de exposición similar, porque no hay más trabajadores, ¿vale? Pero vamos a intentar siempre eso, agrupar por puestos o por funciones realizadas, ¿vale? En función, claro, de los agentes químicos, etcétera. Segundo paso, ¿cuál decíamos que era? Determinar, si recordáis, el método de cómo vamos a tomar la muestra, ¿vale? El dispositivo que tenemos que utilizar de captación, cómo debe de ser esa muestra, es decir, cuánto volumen de aire tenemos que recoger cada vez que estemos muestreando,
el caudal incluso del muestreador, de la bomba, la cantidad mínima que tenemos que captar de muestra y también no solo el método de toma de muestras, sino también el método analítico, ¿vale? El método de cómo vamos a tratar después de haber tomado la muestra con el captador que sea. ¿Cómo vamos a analizar esa muestra para obtener al final la concentración del agente que nosotros queremos? Imaginaos que estamos midiendo acetona, ¿vale? Pues va a haber un método para tomar la muestra de la acetona, pero luego esa cápsula o ese dispositivo de captación vamos a tener que retirar lo que hemos recogido y analizarlo en algún equipo analítico para determinar la concentración real de acetona que hemos obtenido en la muestra. ¿Sí? ¿Lo entendéis esto? Son dos cosas diferentes. Uno es cómo vamos a tomar la muestra, con qué equipo vamos a tomar la muestra y otro es cómo vamos a analizar esa muestra una vez la hemos obtenido. ¿Vale? Efectivamente, Juan, vosotros como técnicos de prevención, al final lo que tenéis que saber es, sí que tenéis que saber decirle qué tipo de método de muestreo y qué tipo de método de análisis hay que emplear, pero al final normalmente, yo os digo el 90 y mucho por ciento, esto se contrata, ¿vale? Pero cuando vas a contratar un servicio, tú también tienes que saber qué quieres contratar, ¿vale? Entonces, como técnicos de prevención, tenemos que saber buscar qué método de toma de muestras sería el más realista para el agente químico que queremos medir y qué método de análisis queremos utilizar también, ¿vale? Hay muy pocas veces que en las propias empresas tengan laboratorios y que además midan los compuestos a los que estamos expuestos, ¿vale? Depende muchísimo y ya os digo, el 90% de las veces esto se contrata, ¿vale? Se contrata con laboratorios, con los servicios incluso de prevención ajeno, etcétera, ¿vale? Por eso también es muy importante que todo esto esté bien recogido. ¿Dónde vais a encontrar los métodos de toma de muestra y análisis, por si lo queréis revisar? En el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, os voy a compartir ahora la web. También tenéis una base de datos donde os van a venir los métodos de toma de muestra y análisis que vais a poder utilizar para los compuestos, ¿vale? Os voy a compartir la pantalla. ¿Vale? Os he dejado ya el enlace en el chat, ¿vale? Entonces, aquí en el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo tenéis un apartado que son esos métodos de muestra y análisis. Entonces, aquí en la parte de abajo, donde pone introduzco un término del vocabulario, podemos buscar cualquier compuesto, ¿vale? Y, bueno, voy a buscar alguno. ¿Vale? Entonces, si buscamos algún compuesto, nos sale directamente este documento, que os lo tengo que volver a compartir porque creo que me comparte por cada una de las... Ahora sí lo veis, el documento. Sí, vale. Pues en ese desarrollo de, digamos, de la metodología, en el procedimiento, uno de los pasos es determinar, pues, qué método de muestra y análisis tenéis que utilizar, ¿vale? Esta referencia que viene aquí, digamos que es la referencia genérica que vais a tener que indicar siempre, que es la que, en este caso, para la medición de la acetona en el aire, ¿vale? Entonces sería esta referencia MTAMA 031 a 96, digamos que sería vuestro método de toma de muestra y análisis. ¿Y qué viene en este método de toma de muestras y análisis? Pues viene determinado ya qué tipo de aparato y material tenemos que utilizar. El aparato y el material para la toma de muestra nos indica qué tipo de material tenemos que utilizar, cómo tiene que ser. Y también para el análisis nos dice también qué necesitamos para llevar a cabo el análisis. La toma de muestra, cómo debe de realizarse, os viene todos los pasos que hay que seguir. Y lo mismo con la preparación del análisis, ¿vale? Cómo tiene que ser. No sé si conocéis algo de analítica de agentes químicos, pero básicamente cuando hacemos analíticas de agentes químicos pueden ser en columnas que miden esos compuestos para que entendáis, pues son una serie
equipos que van pasando ese compuesto y que tiene algún tipo de marcador que identifica por algún tipo de longitud, de llama, de diferentes casuísticas, no vamos a entrar aquí en química analítica, pero que determina la concentración de los agentes químicos. Pero para que pueda determinar el agente químico que nosotros queremos en concreto, a ese equipo, digamos que le tenemos que poner unas condiciones determinadas, ¿vale? Que son estas condiciones que vienen aquí cromatográficas. Pues aquí nos viene pues la temperatura que tiene que tener el inyector, el horno, el detector, para poder detectar el compuesto que nosotros queremos medir en este caso, que es la acetona, ¿vale? Pues aquí os vienen las condiciones también del equipo. Y nos vienen también, pues, diferentes cálculos, ¿vale? La concentración, la determinación del... Pero todo esto ya vosotros, ya os digo, no lo vais a utilizar, ¿vale? Ya os va a venir dado por parte de los laboratorios, ¿vale? A vosotros directamente, después de hacer todo este análisis, pues os darán valores de concentración, ¿vale? Que a partir de esos valores de concentración es con lo que calculamos las exposiciones diarias o lo que sea, ¿vale? Y ya luego comparamos. Os va a venir en ese procedimiento de medida, por supuesto, el tiempo de muestreo mínimo, también la capacidad de muestreo según los requisitos de la UNE, la representatividad de los resultados. Aquí va a venir todo en SMTA-MA, pues os va a venir también ese tiempo mínimo de muestreo, ¿vale? ¿Cuál es el procedimiento de medida? Entonces ya hemos determinado cuáles nuestros grupos de exposición similar. Primer paso. Segundo paso, cuál es el método de toma de muestra, es decir, cómo vamos a hacer esa medición y también cómo vamos a analizar después de haber tenido esa muestra, ¿vale? Pero cuánto tiempo tenemos que estar muestreando, cuántas horas, cuánto tiempo. Entonces, ¿qué nos dice la normativa sobre esto? Pues primero nos dice que si tenemos una exposición constante durante toda la jornada laboral, la duración total del muestreo debe de ser mayor de 2 horas, ¿vale? Al menos 2 horas de muestreo hay que realizar, ¿vale? Si tenemos una exposición no constante durante toda la jornada laboral, ¿qué nos indica? Que al menos tenemos que medir el 80% de la jornada, ¿vale? Lo más cerca posible siempre de toda la jornada, ¿vale? Pero al menos el 80% de la jornada. Si tenemos una exposición menor de 2 horas, pues entonces tenemos que medir todo ese periodo de exposición, ¿vale? Para poder hacer la comparación. Si tenemos valores límites ambientales de corta duración, es decir, esas exposiciones de corta duración que estamos hablando, que tenemos que compararlo, pues la medición va a tener que durar 15 minutos, ¿vale? Siempre que lo queramos comparar con esos valores límite ambiental de exposición de corta duración. Y luego, las diferentes mediciones, al menos hay que hacer 3 mediciones, como decíamos antes, 3 exposiciones diarias y por lo tanto esas de diferentes exposiciones diarias tienen que ser en diferentes días, ¿vale? Es decir, hoy hago una medición, tengo una exposición diaria. Mañana otra medición y así durante 3 días, ¿vale? Varios días hay que hacer las mediciones. Y luego si tenemos diversas tareas, pues también en las diferentes tareas y lo mismo, si hay ciclos de día y de noche, pues vamos a hacer mediciones en ciclos de día y de noche, ¿vale? Una vez si tenemos esto claro, el siguiente paso, ¿cuál es? Pues seleccionar el tipo de muestreo, ¿vale? Es decir, sabemos que ya tenemos un equipo que muestrear, pero luego vamos a seleccionar también cómo vamos a hacer ese muestreo, ¿vale? ¿Cuántas veces vamos a medir? Ya sabemos que tenemos que tener 3 exposiciones diarias, ¿vale? Pero ¿cómo vamos a hacer esas mediciones, esos muestreos, ¿vale? Por lo tanto, ¿cuántos tipos de muestreo existen? Pues estos 6 que os estoy mostrando en pantalla, ¿vale? ¿Qué pasa? El tipo y el F nos podemos olvidar, ¿vale? No lo vais a utilizar casi nunca, ¿vale? Nosotros nos vamos a quedar con el A, B, C y D,
¿vale? Son los muestreos más frecuentes y los que más vais a utilizar. ¿Por qué? Porque al final el tipo E y el tipo D solo se utilizará para aquellas tareas, luego lo veremos, no constantes, porque lo que se hace es estimaciones, ¿vale? Del valor más probable, de la media y el intervalo de confianza, pero realmente no te va a dar un valor tan real de la exposición diaria. Entonces, para todos los el resto de casos que se os pueden dar, nos vamos a quedar con las cuatro primeras, el tipo A, tipo B, tipo C y tipo D, ¿vale? ¿Qué es, cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, para empezar, si nosotros vemos para calcular la exposición diaria, tanto para la tipo A como para la tipo B, al final se ha hecho una medición, lo vemos, de toda la jornada laboral, ¿vale? Entonces hemos medido durante 8 horas. ¿Cuál es la diferencia entre la tipo A y la tipo B? Pues que la tipo A es una sola muestra durante 8 horas. ¿Vale? Y en el caso de la tipo B son 3 mediciones, pero que la suma de las tres dan las 8 horas. ¿Sí? Son 3 mediciones durante 8 horas. Y aquí es una medición las 8 horas. Pero al final es lo mismo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre las ecuaciones, por lo tanto? En el caso de la tipo A, muy sencillo, porque la exposición diaria sería la concentración, porque la hemos medido durante las 8 horas de manera constante, por el tiempo de exposición, T mayúscula, tiempo de exposición, ¿vale? Tiempo de exposición a ese compuesto que podemos estar expuestos 4 horas, pero hemos medido las 8, ¿vale? Hemos medido las 8 horas y por lo tanto sería la concentración por el tiempo de exposición, que son 4, partido de 8, ¿vale? ¿Y qué ocurre con la exposición diaria del tipo B? Que hace dos partes, ¿vale? La segunda parte, fácil, tiempo de exposición partido de 8. Y la primera parte lo que hace es calcular esa concentración ponderada, ¿vale? Calcula esta concentración que antes era una sola medición todo el rato, como ahora tenemos 3 mediciones con tiempos diferentes, tenemos que calcular la concentración ponderada, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Pues se hace con la concentración de la primera muestra por el tiempo de muestreo, el T1 es esto, tiempo de muestreo, ¿vale? Más concentración 2 por el tiempo de muestreo 2, más concentración 3 por el tiempo de muestreo 3, dividido entre la sumatoria de los tiempos de muestreo, que sabemos en este caso en concreto en B, que va a ser 8. ¿Sí? Por T partido de 8. ¿Lo habéis entendido? La A y la B. ¿Sí? Entonces, para tener 3 EDs, aquí habrá que hacer 3 mediciones, ¿verdad? Hoy un día, mañana otro día, pasado otro día, ¿sí? 3 mediciones. ¿Qué ocurre en el tipo B? Que para obtener la misma ED tenemos que hacer 3 mediciones hoy, 3 mediciones mañana y 3 mediciones pasado, que esto se convierte en 9 mediciones, ¿vale? Para obtener la misma ED. ¿Sí? ¿Lo hemos entendido? ¿Por qué? Porque hay que tener 3 EDs al menos para poder hacer la comparación. ¿Sí? Vale, pues vamos a la C y la D, que una vez entendida la A y la B, es muy similar, ya lo estáis viendo. ¿Cuál es la diferencia entre la C y la D y la A y la B? La C, digamos que haría correspondencia con la A y la B haría correspondencia con la D. Ya lo estáis más o menos viendo. La única diferencia entre la A y la C y la B y la D es que en lugar de estar las 8 horas midiendo, se mide una parte de la jornada, ¿vale? Solo se mide una parte de la jornada. Esta parte de la jornada debe ser superior a 2 horas, ya sabéis, en caso de constante o del tiempo
si esto es simplemente que es no constante y aquí hay una jornada de exposición y luego vuelve a bajar, pues menor de 2 horas siempre que sea el tiempo de exposición, ¿vale? Y hay que muestrear al menos el 80%, ya sabéis, de la jornada, ¿vale? En el caso de la tipo D, en el caso de la tipo D sería lo mismo que en el caso de la B, hacemos 3 mediciones, ¿vale? Pero no de toda la jornada. Y la suma de estas tres, de los 3 tiempos, debe de ser al menos mayor o igual de 2 horas, ¿vale? Las ecuaciones es igual la C que la A y la D que la B, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí la suma del T1, T2 y T3, pues no va a dar 8, ¿vale? Porque va a ser en función del tiempo que hemos empleado en cada una de las mediciones, de las muestras, ¿sí? ¿Hemos entendido las diferencias? ¿Sí? Vale. ¿Cuáles son las más empleadas en la empresa y por qué? Pues yo creo que está claro, pero son la C y la D. ¿Por qué? ¿Podemos deducir por qué serán las más empleadas la C y la D? ¿Alguna idea de por qué? Vale, porque no hay que estar toda la jornada. Perfecto. ¿Y qué pasaba? Que habíamos dicho, aparte de que no requieren tanto tiempo, ¿por qué? El tiempo al final nos da un poco igual, pues pondríamos al trabajador con el equipo y ya está. ¿Qué pasa? Que en la mayor parte de los casos, como hemos dicho, esto se contrata, ¿vale? Pues por lo tanto, no es lo mismo tener que un equipo de muestreo durante 2 horas que durante 8 horas, ¿vale? El alquiler de ese equipo o el coste va a ser diferente. Y lo mismo para la analítica. No es lo mismo tener que analizar una muestra que dura 8 horas que analizar una muestra que son 2 horas, ¿vale? Pues el equipo que está analizando necesita menos tiempo. Entonces el coste baja, ¿vale? Sí, los filtros, Juan, sería lo mismo, ¿vale? El problema es el tiempo que tenemos el equipo, ¿vale? Y también para la parte de analítica. ¿Vale? Porque no es lo mismo analizar una muestra de 1 hora en un cromatograma, en un cromatógrafo, que analizar una muestra de 8 horas, ¿vale? Pues el tiempo va a variar y por lo tanto el coste también. En el caso de la C y la D, lo que estamos haciendo, como habéis dicho, es una extrapolación, ¿vale? Lo que es el valor, obviamente no va a ser igual de fiable. La más fiable, la más real, sería la tipo A, ¿verdad? Porque estamos midiendo durante toda la jornada, medimos y ya me da una exposición diaria y eso va a ser, de hecho, si veis el signo, es un igual directamente, ¿vale? Aquí ya empezamos a aproximar en la B. ¿Por qué empezamos a aproximar un poco? Hombre, es igual, pero ya un poco, porque ya estamos cogiendo diferentes muestras, ya es diferente, ¿vale? Pero en principio debería de ser igual. La C y la D es donde vamos a estar aproximándonos más, ¿vale? Porque al final lo que estamos haciendo es coger un tiempo de toda la jornada, que si ocurre algo antes o después diferente, a ver, se supone que donde estamos muestreando es porque es la más significativa, ¿vale? Pero no deja de ser una extrapolación, ¿vale? Y las otras dos que no vamos a ver, que son la E y la F, como os digo, no se utilizan y son para estimaciones ya de los valores, ¿vale? Y en función de eso, pues se hace la estimación del valor más probable, la media, etcétera, ¿vale? Entonces, una vez entendido esto, eh, ¿cómo elegimos una u otra? ¿En función de qué? Pues lo vamos a elegir en función de cómo sea nuestro tipo de exposición, ¿vale? Si tenemos una exposición constante, pues el muestreo, es decir, lo vemos aquí en la gráfica, ¿vale? Tenemos una exposición constante, quiere decir que más o menos la concentración de la gente pues va a ser bastante estable a lo largo del tiempo. Puede tener algún pico, alguna subida, bajada, pero es estable. Los muestreos que se pueden hacer. Medir la jornada completa, ¿vale? Entonces, esto sería un tipo A o un tipo B. Me da igual que aquí sea con una sola medida y aquí con tres, ¿sí? Si podemos una parte de la jornada mínimo 2 horas, este sería tipo de muestreo C.
¿vale? Y también varias veces con un mínimo de 2 horas en total, que sería la 3 y la 4, que esto sería la tipo D. ¿Sí? Entonces, en caso de exposición constante, podríamos utilizar cualquiera de ellas. ¿Lo tenemos claro? Sí, lo hemos entendido, ¿no? Vale, pues el siguiente. ¿Cuál sería la siguiente opción? Que tuviéramos una exposición no constante, que es cuando la exposición dura una parte de la jornada, ¿vale? No dura toda la jornada, ¿vale? Vemos aquí un hueco, sino que dura parte de la jornada. Entonces, las opciones que tendríamos, medir la jornada completa, A o B, ¿vale? Medir el periodo de exposición entero, estaríamos ante una C, ¿vale? Y ya podríamos hacer medir solo el periodo de máxima exposición, que sería aquí. Pero esto ya sería una extrapolación, ¿vale? Por lo tanto, lo ideal es quedarse en estas dos primeras, medir la jornada completa o medir la exposición entero, ¿vale? El periodo de exposición entero. Entonces estamos hablando de una AB o una C, ¿vale? Y luego tendríamos la última casuística, que ya sería cuando la exposición es no constante, pero es que además de ser no constante hay múltiples escenarios. Es decir, primero tenemos una concentración, luego baja, luego fluctúa, luego vuelve a bajar, luego vuelve a subir. ¿Vale? Pues aquí solo habría dos opciones. O bien medir la jornada completa, que sería la A o la B, ¿vale? O ya cada tarea por separado y lo promediamos, que esto eran las de la E y la F, ¿vale? Que lo hemos visto, que se promediaban y se obtenían unos resultados, ¿vale? Entonces, en casi todos los casos vais a poder aplicar, salvo en este que es no constante, que es la B, vais a poder aplicar el tipo C o el tipo D, ¿vale? Que serían los mejores, por lo que os digo, no por resultado, que por resultado la A y el B pues van a ser mucho más exactos, pero el C y el D nos van a permitir obtener un resultado que sea bueno y que a la vez bajamos los costes que supone y también el tiempo al que tiene que estar el trabajador con el equipo de muestreo, ¿vale? Pues una vez entendido esto, ¿cómo se hacen estas? Vamos a poner un ejemplo de un muestreo tipo D, cómo calculamos la exposición diaria, ¿vale? Hemos dicho que la exposición diaria en los tipos D, por ejemplo, que es el más complejo, el tipo B, era, primero había que hacer el cálculo, si recordáis, de esa concentración promedio, ¿vale? Y luego multiplicarlo por el tiempo de exposición partido de 8. Y que esta concentración ponderada era la concentración de cada muestra que hemos tomado por el tiempo, que era la T minúscula, que este es el grave error que tenéis todos, ¿eh? La T minúscula y la T mayúscula. ¿Qué era esta T minúscula? ¿Qué era esta T1? ¿Recordamos? Tiempo de muestreo. Muy bien, Juan Ignacio y José Javier. El tiempo de muestreo, ¿vale? La T mayúscula era el tiempo de exposición. Esto tatuároslo, ¿vale? Porque luego me encuentro que me ponéis aquí los tiempos de exposición, ¿vale? No tiene nada que ver que yo en una tarea esté expuesto 5 horas y que yo haya muestreado 3, ¿vale? El 3 va en la T minúscula, el 5 en la mayúscula. Sobre todo, más que en estos tipos más que en la B y en la D, donde más os equivocáis es en la A y la C, ¿vale? Porque imaginaos que yo os digo, estoy expuesto 5 horas a la acetona, he medido durante 3 horas y la concentración me ha dado 2. ¿Cuál sería la ecuación aquí? Os repito, estoy expuesto, voy a ponerlo aquí, expuesto 5 horas a la acetona. A la acetona, toma de muestra durante 3 horas y concentración que me ha dado es 2. ¿Cómo calculo ED en ese caso? Estoy ante un tipo C.
Perfecto, Azucena. 2, ¿vale? La concentración por 5, que es el tiempo de exposición, partido de 8. Ahí que hayas tomado muestra durante 3 horas no me aporta nada, ¿vale? Y no lo tengo que poner, ¿vale? Entonces tened cuidado con eso, ¿vale? Tened cuidado con el tiempo de muestreo. El tiempo de muestreo nos vale si estamos ante una tipo B o una tipo D para calcular esa concentración ponderada, ¿sí? Eso tened cuidado, ¿vale? Que es donde se suele caer todo el mundo. Si tenemos una tipo D, pues sí que hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos que calcular primero esa concentración media ponderada de esas 6 horas y media que hemos medido. Por ejemplo, en este caso hemos medido durante 6 horas y media y a las 2 horas teníamos una concentración de 1,8, a la hora y media teníamos una concentración de 1 hora y media, o sea, de 1,5, perdón. A las 2 horas de muestrear teníamos una concentración de 1,3 y a 1 hora de muestrear teníamos una concentración de 1,2. ¿Vale? Pues ahí sí que el cálculo es la concentración de 2 por el tiempo de perdón, el tiempo de 2 por la concentración de 1,8, el tiempo de 1,5 horas por la concentración de 1,5, el tiempo de 2 horas de muestreo por 1,3, más la hora de muestreo por 1,2, dividido entre el tiempo de muestreo total, que eran 6,5 horas, ¿vale? Y ahora, cuando tenemos esa concentración ponderada, es cuando lo multiplicamos por el tiempo de exposición, que en este caso eran 7,5 horas, partido de 8. ¿Vale? Y con esto obtenemos el 1,39 miligramos metro cúbico. Lo entendemos, ¿verdad? Sí. De todas maneras, haremos casos prácticos, sobre esto y vais a tener que enfrentaros vosotros, ¿vale? Pero que os quede claro lo que os he dicho de tiempos de exposición y tiempos de muestreo. No es lo mismo, ¿vale? ¿Sí? Vale, seguimos. ¿Cómo se hace entonces? Ya hemos obtenido todos los EDs, ya tenemos las 3 EDs, ¿vale? Ya tenemos las 3 EDs, ya hemos hecho todas las concentraciones, ya hemos calculado las exposiciones diarias. Ahora toca valorarlo, ¿vale? Y toca tomar una decisión. Si estamos ante una situación conforme, si estamos ante una situación no conforme o estamos en ese limbo de no decisión que hay que seguir haciendo medidas. ¿Cómo se hace esto? Pues en función del número de mediciones, hemos dicho que partíamos de 3, ¿vale? Estamos en el primer caso. Vamos a determinar que esa situación es conforme, ¿vale? Cuando las 3 mediciones, es decir, las 3 EDs, son inferiores a 0,1 VLA. ¿Qué es esto de 0,1 VLA? Pues el 10%, ¿vale? Si hacéis el cálculo, es el 10% del valor límite ambiental de exposición diaria. O lo que es lo mismo, que por eso viene ahí un 0,1. Multiplicar este valor límite ambiental por 0,1. ¿Vale? Entonces tenemos que conseguir, para que sea conforme, que las 3 EDs calculadas, las 3 EDs, sean inferiores al 10% del valor límite ambiental de exposición diaria. ¿Vale? Si esto se cumple, estamos ante una situación conforme. ¿Sí? ¿Hemos entendido la conformidad? Vale. ¿Qué ocurre cuando una de las mediciones, es decir, uno de los EDs, supera no este 10%, sino supera el valor límite ambiental de exposición diaria? Lo hemos visto antes con un claro ejemplo, con un ejemplo cuando estábamos fijando conceptos. Con que uno, ¿eh? No necesito que los tres. Uno, que estamos ante una situación no conforme, ¿vale? ¿Qué ocurre con la no conforme? Pues ya hay que tomar medidas, volver a hacer la caracterización básica, comenzar de nuevo, ¿vale? Estamos ante un nivel de riesgo alto, ¿vale? Una situación inaceptable, porque esas son las dos únicas niveles de riesgo, situaciones que se van a dar en agentes químicos, o aceptable o no aceptable, ¿vale? Inaceptable o conforme o no conforme. Y ahora, ¿cuándo es la situación de no decisión? Vale, pues la situación de no decisión es cuando
todas las mediciones están por debajo del VLA, es decir, las 3 EDs por debajo del valor límite ambiental de ED, ¿vale? Pero, pero a alguna de ellas, alguna, ¿vale? Que puede ser un ED, ¿qué le ocurre? Supera, en el caso de 3 mediciones, ¿vale? Aquí os vienen el resto, también, de 4, de 5 y tal. Pero una de ellas supera este 10% del VLA-ED, ¿vale? Pues si ocurre esto es cuando estamos ante una situación de no decisión y por lo tanto hay que realizarse más mediciones. Hemos entendido la situación de conforme, no conforme y no decisión. Ahora veremos un esquema que tengo que me parece que está muy bien para que lo podáis utilizar, ¿vale? Hay una norma UNE, Juan, sí, todo esto está basado en la norma UNE, ¿eh? Todo esto está basado en la norma UNE, que ahora la veremos cuando llega a 6 mediciones, que hay que hacer el método estadístico que dices, ¿vale? Pero todo esto está basado en una norma UNE, que es la 489, pero ahora os hago mención a ella más en la siguiente, ¿vale? Vale, si tenemos esto claro, vamos a ver esa gráfica. Yo creo que la tengo en la siguiente diapositiva. Ese esquema que os va a ser muy útil para cuando estéis haciendo la evaluación. Efectivamente, lo tengo en la siguiente, que es esta, ¿vale? Esta gráfica, este esquemita, os va a ser muy útil. ¿Por qué? Porque vosotros vais siguiendo esto y ya, cuando dice mediciones, son EDs, ¿vale? No nos quedemos con las muestras. O sea, cuando tenemos 3 EDs, esto nos ha quedado claro a todos, ¿verdad? Que tenemos que tener 3 EDs para hacer la comparación. ¿Sí? Da igual que hayamos hecho 9 muestras, 3 muestras, en función del método de muestra, pues tendréis más muestras o menos, pero tenemos que conseguir tener 3 EDs, ¿vale? 3 valores de exposición diaria. Pues cuando tenemos estos 3 valores de exposición diaria, lo primero que hacemos es, vamos a la primera casillita. ¿Todos los resultados son inferiores al 0,1 VLAED? Sí, ¿vale? Pues ya nos vamos a esta situación. Decimos, es conforme. ¿Vale? Segunda parte, que no es que todos los resultados no son inferiores al 0,1 VLA, nos vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice, ¿alguna supera el valor límite ambiental? Que si lo supera, pues estamos ante un riesgo no conforme, ¿vale? Que no lo supera, pues estamos ya ante una situación de no decisión. ¿Y qué ocurre en la situación de no decisión? Que tenemos que seguir y realizamos más mediciones. Y así vamos a 4 mediciones. Y entonces ya hacemos una muestra más y tenemos 4 EDs. Una muestra, 3, depende del método, ¿vale? Pero tenemos 4 EDs. Pues lo mismo, con 4 EDs. Todos los resultados, en este caso en lugar de 0,10, es 0,15. ¿Son inferiores a 0,15? Sí, conforme. No, ¿supera alguno el VLA? Sí, no conforme. No, no decisión. Y así hasta tener un mínimo de 6, ¿vale? Si con estas 5 ya sigue igual, pues es cuando tenemos que hacer la prueba estadística. Tomamos una nueva ED, tenemos 6 y llevamos a cabo esa prueba estadística, ¿vale? Hasta completar 6 mediciones y hay que hacer bueno, hay que hacer unas curvas de normalidad y hacer una curva normal para hacer esa prueba estadística y en función de los resultados y de la confidencialidad de la confianza de los datos, nos dice si la situación ya es conforme o no conforme, ¿vale? Sí, la norma UNE no la tengo aquí, pero os la he mencionado anteriormente, os la voy a volver a poner. Pensé que la tenía aquí, Juan, pero la he puesto anteriormente. Aquí no, esta no es. Yo creo que la puse aquí. Es esta, la 689/2019. No la 4 que te dije, 489. La 689/2019, ¿vale?
Esa es la normativa que rige todo esto de... Luego hay otra que es la 482/2021 también, pero bueno, esta es la 689, ¿vale? Y aquí en esta normativa pues ya os viene también cómo esa prueba de confianza hay que hacer, etcétera. Las empresas cuando le explica esto deciden pasar a la... Sí, vale. Em, ¿Os ha quedado claro a todos que esto es muy importante, ¿vale? Yo creo que este esquema de prueba preliminar que os va a ayudar a tomar decisiones, ¿vale? Para saber si la situación es conforme y no conforme, creo que os va a venir muy bien, ¿vale? Sobre todo ahora al principio cuando lo tengáis que utilizar, ¿vale? Vale, pues dicho esto, medidas preventivas, que es lo único que nos falta de lo que es la parte teórica. ¿No tenéis ninguna duda seguro? ¿Os ha quedado a todos claro? Lo haremos con los casos prácticos, ¿vale? Cuando hacemos 4 mediciones ya lo hemos visto en el esquema, pero ya nos vamos a revisar otro tipo de valores. Ya no es 0,10, es 0,15. Cuando ya son 5 ya no es 0,15, es 0,20. ¿Sí? Claro, ¿no? Conforme, no conforme y no decisión. Ahora lo que no quiero ver en vuestros trabajos final de máster o en vuestras evaluaciones el día de mañana es que me pongáis que hay 3 niveles de riesgo en agentes químicos. Solo hay dos. La situación puede ser conforme o no conforme, ¿vale? La no decisión hay que seguir tomando mediciones hasta poder llegar a una conclusión. ¿Sí? ¿Esto os ha quedado claro? Porque luego me encuentro las tablas de prioridades que tenéis que hacer con 3 niveles de riesgo en agentes químicos. No existe el tercer nivel. La no decisión no es una conclusión, ¿vale? No es un resultado. Es un estado de transición hasta que tomemos el resultado definitivo, que puede ser conforme o no conforme. ¿Vale? Sí, os ha quedado claro esto, ¿verdad? Conforme y no conforme. Solo dos estados, ¿vale? La no decisión es un estado de transición hasta que se tome una conclusión. ¿Sí? Vale. Pues nos vamos a las medidas preventivas, entonces. Como toda evaluación de riesgos, una vez tenemos el nivel de riesgo, ya sea conforme o no conforme, vamos a tener que poner acciones correctivas, ¿vale? Entonces, en el caso de conforme, pues normalmente suele ser mantener las medidas que ya veníamos teniendo y en el caso de no conforme, pues ya hay que poner acciones más correctivas importantes. Tenemos que primero determinar cuál va a ser nuestro objetivo cuando ponemos estas medidas preventivas. Nuestro objetivo puede ser, que sería el primer paso, eliminar el riesgo. Nuestro segundo objetivo sería, no podemos eliminarlo, pues intentar reducirlo. Y el tercero ya sería, pues mira, tampoco lo hemos podido reducir o no lo hemos podido reducir lo siguiente, hay que proteger al trabajador, ¿vale? Que esto ya lo hablábamos en alguna clase, que se suele hacer al revés. Se suele empezando a proteger al trabajador y si eso se llega un poco a reducir el riesgo, pero aquí ya nos paramos. Hasta la eliminación no solemos llegar, ¿vale? ¿Debería de ser al contrario? Sí, pero el tema de costes no se puede hacer y por temas de procesos o productivos, pues suele ser también, ¿vale? Y en función de ese objetivo que tengamos, también podemos hacer acciones en diferentes partes de este proceso, ¿vale? Pues podemos eliminar el riesgo actuando sobre el agente químico, sobre el proceso o la instalación, sobre el local del trabajo o el ambiente de trabajo o sobre el propio método de trabajo, ¿vale? En función de dónde actuamos, pues hay una serie de medidas. Estos son ejemplos, ¿vale? Que no tienen que ser las definitivas, ¿vale? Pero son ejemplos que os pueden seguir como ayuda. Son cabinas de guantes, igual no las habéis visto nunca, ¿vale? Se utilizan sobre todo en temas más de biológicos y cosas así, pero también en agentes químicos dependiendo. Son unas cabinas que tienen los guantes directamente dentro de la cabina. No sé si lo habéis visto alguna vez. Entonces tienen los agujeros, entonces es como, sí, como una incubadora marina. Entonces meten las manos en esos guantes y manipulan lo que está dentro de la cabina, ¿vale? Esto es. Vale, pues entonces continuamos. En cuanto al objetivo, si nos centramos en eliminar el riesgo, pues si queremos eliminar el riesgo y nuestra primera opción es actuar sobre el agente químico, pues
la medida es clara, sustituir totalmente el agente químico. ¿Qué pasa? Ya hemos hablado muchas veces que en muchas ocasiones no se puede sustituir el agente químico porque nos genera algún tipo de cambio en el proceso, etcétera. También podemos actuar sobre el proceso en la instalación. ¿Cómo? Pues podemos sustituir el proceso, podemos buscar de hacer otro proceso o utilizar pues algún tipo de equipo que ya sea más seguro que los que estamos utilizando, ¿vale? Sobre el local o sobre el ambiente, para eliminar el riesgo, no es posible. Vamos a poder poner medidas de ambiente de trabajo para intentar reducir el riesgo, pero no para eliminarlo, ¿vale? Nunca se elimina del todo un riesgo simplemente modificando las condiciones del ambiente de trabajo, ¿vale? Es imposible. Sí vamos a poder poner medidas del método de trabajo para intentar eliminar el riesgo, como puede ser la automatización o la robotización de procesos o bien el control remoto, ¿vale? Pues igual se puede hacer un control remoto desde fuera de la cabina o desde fuera de donde esté haciéndose el proceso químico, ¿vale? Es complicado, sí, y es una inversión muy grande, que tampoco suelen querer hacerlo todas las empresas, ¿vale? Pero podría ser una medida que aplicásemos sobre, como digo, el método de trabajo, ¿vale? Si nos vamos ya a la reducción o el control del riesgo, podríamos poner acciones sobre el agente químico como la sustitución parcial, ¿vale? Pues no vamos a poder sustituir totalmente el agente químico, pero podemos poner una sustitución parcial del agente o el cambio de la presentación. Recordad que cuando estábamos haciendo la cualitativa yo era muy pesada preguntándonos a ver, ¿en qué estado está este compuesto? Vamos a verlo en la ficha de datos de seguridad. ¿Por qué? Porque las propiedades físico-químicas que venían, si recordáis, en la sección 9 de los agentes químicos de las fichas de datos de seguridad, varían en función del estado del compuesto e incluso varía la peligrosidad. Lo vais a ver en el caso práctico que vais a hacer de nanopartículas. Pues la peligrosidad en cuanto al tamaño del compuesto no es lo mismo la peligrosidad en un tamaño de 100 nanómetros que en un compuesto que no tiene ese tamaño y que tiene un tamaño superior a un estado de nanopartícula, ¿vale? Pues la forma y el estado físico van a afectar directamente también a la peligrosidad, a la volatilidad, que por ejemplo la volatilidad, sabéis que es un factor que afecta porque al final la volatilidad es esa tendencia a pasar el ambiente, entonces cuanta más volatilidad tenga el compuesto, pues más tendencia tiene a pasar el ambiente y por lo tanto más inhalación, ¿vale? Va a tener el trabajador ante ese compuesto. Entonces, en función de eso, la forma, el estado físico, incluso el procedimiento de trabajo que realicemos, la temperatura a la que se haga, pues eso al final podemos actuar sobre ese cambio del agente químico y va a reducir o controlar el riesgo. Otro ejemplo es actuar sobre el proceso o la instalación. Aquí ya utilizando un proceso cerrado, cabinas de guantes, aumento de la distancia, un buen mantenimiento preventivo, una extracción localizada, equipos con extracción localizada ya incorporada, pues cubetos de retención, ¿vale? En el caso del ambiente de trabajo, que aquí sería donde se encontraría esto que comenta Juan de el flujo laminar, no es un método de trabajo como tal, sino estamos actuando sobre el ambiente y el local del trabajo, ¿vale? O incluso se podría decir que como por el proceso, pero no por el método, ¿vale? Pero sí con el ambiente de trabajo. ¿Por qué? Porque aquí estamos utilizando pues, temas de ventilación, por ejemplo, todo lo relacionado con el aire, con el orden y la limpieza, con la ventilación por dilución, con las duchas de aire, con cortinas de aire, con cabinas para los trabajadores. Pues esto es trabajar, actuar sobre el ambiente de trabajo para intentar reducir o controlar el riesgo. Y sobre el método de trabajo, para intentar reducir o controlar el riesgo, serían más buenas prácticas de trabajo, es decir, cómo llevamos a cabo el trabajo, que haya una supervisión, que los horarios, pues ese control, esa organización, esa rotación de los trabajadores, ¿vale? Pues todo eso sería actuar sobre el método de trabajo, ¿vale? Y por último, sería ya la protección del trabajador cuando ya no queda más remedio, que esto ya se hace desde primeras porque en muchas ocasiones la ficha de datos de seguridad nos establece
que tenemos que tener unos equipos de protección individual siempre que estemos trabajando con un agente químico. Pero si, por ejemplo, llegamos a ese proceso, una automatización, una robotización, ya no estamos trabajando con el agente químico, entonces ya no serían necesarios estos EPIs, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que no se suelen llegar a esa eliminación del riesgo, ¿vale? Entonces, en cuanto a protección del trabajador, pues los equipos de protección individual que sean necesarios en función de la ficha de datos de seguridad. Protección respiratoria, dérmica, ocular, de la piel, lo que sea. Importante también deciros. Cuando pongáis en una planificación de medidas, en una propuesta de medidas, una medida tipo EPI, creo que ya os lo dije en una clase anterior, pero os lo recuerdo. Siempre es necesario indicar correctamente qué tipo de EPI es el que vamos a suministrar, ¿vale? ¿Qué tipo de EPI es necesario? ¿Qué características tiene que tener ese EPI y qué norma tiene que cumplir, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros ponemos que tenemos que utilizar unos guantes o unas mascarillas, tenemos que decir guantes de protección química, guantes de protección biológica, en función del riesgo específico que estamos intentando reducir o proteger al trabajador, ¿vale? Y luego la normativa. Cada EPI pues cumple una categoría. Ya, bueno, yo creo que os están dando alguna clase, ¿no? Sobre equipos de protección individual. Entonces ahí viene la categoría que tienen que tener los EPIs y también la normativa normalizada, por ejemplo, la AN 374. Creo recordar que es el de guantes de protección de agentes químicos, o por ejemplo las gafas, creo que es la N 266, las gafas de protección de montura para protección ocular, ¿vale? Frente a proyecciones. Entonces, todo eso tiene su normativa. Entonces, siempre que establezcáis un equipo de protección individual, es muy importante que digáis qué tipo de equipo y la normativa, ¿vale? Se hacen métodos cuantitativos para ver la eficacia de los EPIs, por ejemplo, máscaras faciales. Me lo pidieron una vez, fit test. Vale, pero esto no tiene que ver con la evaluación de agentes químicos, ¿vale? Esto tiene que ver con que se pone un equipo de protección individual y en muchas ocasiones se hace esa evaluación con ese equipo de protección individual para ver la eficacia de la mascarilla. Y esto es un test diferente, Juan. No es esta evaluación cuantitativa, pero sí, se hacen cosas de... Porque al final, tened en cuenta que se quiere saber también la eficacia de los EPIs, ¿vale? Entonces sí se, sí se aplica un químico, pero que no es una evaluación cuantitativa como lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿vale? Es una evaluación específica para ver la eficacia de equipos de protección individual. Efectivamente, es un ensayo, ¿vale? No es... Vale. Pues dicho esto, la siguiente diapositiva, ¿qué os va a mostrar? Pues os va a mostrar que bueno, esto es un poco revisando, os he puesto otros ejemplos parecidos, ¿vale? Que es eso, que las medidas preventivas tienen que ir del foco primero a luego interactuar sobre el medio y por último hacia el trabajador, pero que nos encontramos como siempre que primero hacemos medidas de trabajador, luego el medio y el foco nos olvidamos, ¿vale? Pero lo que hemos dicho. Y esta siguiente diapositiva es sobre cómo hay que hacer la propuesta de la planificación preventiva, ¿vale? Sobre cómo hay que hacer la propuesta de las medidas preventivas en cuanto a una evaluación de agentes químicos cuantitativo, ¿vale? Os he dejado, de todas maneras, em, una tabla parecida, bueno, os la están enseñando yo creo en todas las asignaturas, ¿verdad? Cómo hacer la propuesta de medidas preventivas. Tenéis también una clase sobre esto de la planificación preventiva, las propuestas de medidas, etcétera. Pero sí que me gusta recalcar cómo se hacen agentes químicos, ¿vale? Que es igual que en el resto, pero porque a día de hoy yo me sigo encontrando en los trabajos final de máster que ponéis muy bien la ubicación, ponemos muy bien el riesgo,
ponemos muy bien la causa, pero cuando llegamos a evaluación de riesgo, después de haber hecho toda la evaluación cuantitativa, de haber tomado las muestras, de hecho todo el análisis, de haber hecho toda la valoración, de saber qué es la situación conforme o no conforme, llegamos a la columna de evaluación de riesgo y me plantáis probabilidad, severidad y nivel de riesgo como si fuera un método general del Instituto Nacional de Seguridad en el Trabajo. Y me ponéis que la probabilidad es alta, la severidad es dañina y que por lo tanto estamos ante un riesgo importante. No, mal. Si nosotros hacemos una evaluación específica, la evaluación del riesgo es el nivel de riesgo que nos ha dado nuestra evaluación específica. ¿Por qué? Porque no podemos hacer una evaluación de un riesgo con el método general cuando existe una evaluación específica. Esto os lo han explicado ya, ¿verdad? ¿O es la primera vez que lo oís? ¿Os lo han explicado? ¿No? Vale, pues a ver, vosotros cuando hacéis la evaluación del método general sí os lo han explicado ya, ¿verdad? Que es lo de probabilidad, severidad, nivel del riesgo, ¿vale? Que es en la especialidad de seguridad en el trabajo. Entonces, cuando vosotros hacéis esa evaluación, en seguridad en el trabajo vais a identificar todos los riesgos a los que puede estar expuesto el trabajador, ¿vale? Y ahí también van a venir riesgos como exposición a agentes químicos, vais a determinar que hay manipulación manual de cargas, ¿vale? O sea, es decir, vais a identificar todos los riesgos a los que vais a estar expuesto el puesto de trabajo, ¿vale? Con el método general. Pero en el caso de aquellas evaluaciones específicas que tengan metodología específica, como puede ser el caso de los agentes químicos, los agentes biológicos, ruido, pues ergonomía, que veáis manejo manual de cargas, posturas forzadas, pantalla de visualización de datos, es decir, todas aquellas evaluaciones que sean de, en este caso, higiene industrial o de ergonomía y psicosociología, que lo que estáis viendo son metodologías específicas, no se puede evaluar por el método general, ¿vale? Es decir, no vamos a poder dar un valor a una probabilidad, un valor a una severidad, ni a un valor a un nivel de riesgo. ¿Por qué? Porque existe una metodología específica y porque se nos obliga por el Real Decreto específico de cada una de esas metodologías a hacer una metodología específica de ese riesgo. Y al menos tendremos que hacer en el caso de agentes químicos una cualitativa para decir que el riesgo es bajo. Pero a priori, si no, ¿cómo vas a identificar tú que la probabilidad es baja o que la severidad es baja? ¿Por qué no podemos hacerlo? Porque hay una metodología específica, ¿vale? Que nos establece cómo hay que hacerlo, ¿vale? Y en función de eso, ya hacemos esa evaluación específica y determinamos el nivel de riesgo. Dice Juan, pero si como técnicos consideramos que un riesgo es trivial, no sería necesario medir. Si hay evaluación específica, es obligatorio. Luego determinarás que es trivial o que es muy bajo, ¿vale? Pero de primeras, tú en una exposición a agentes químicos, tú no puedes determinar que es trivial. ¿En base a qué determinas que es trivial? Si no has hecho una evaluación específica. No puedes, ¿vale? El Real Decreto 374/2001 de agentes químicos en concreto te obliga. ¿Vale? No te deja hacer esa valoración. Ah, como yo soy técnico, creo que es trivial y ya no es necesario medir. El Real Decreto 374/2001 te dice, siempre tienes que hacer una evaluación de agentes químicos. ¿Vale? La ficha de datos, vale, pero eso con una evaluación cualitativa ya lo sacas, que el nivel de riesgo es muy bajo, porque si no hay frases H, es simplemente hacer un check de que, pero entonces has identificado que el nivel de riesgo es bajo por un método válido, ¿vale? Pero es importante hacer esa cualitativa que simplemente nos va a decir que el nivel de riesgo es muy bajo, ¿vale? ¿Por qué? Porque no hay riesgos en la ficha de datos de seguridad, efectivamente, pero al menos tienes que tener un checklist que eso lo compruebe, ¿vale? Porque de cara a una inspección podría no ser válido, ¿vale? Simplemente decir que por criterio técnico es trivial, ¿vale? ¿Por qué? Porque el Real Decreto, como te digo, Juan, establece que es obligatorio, a menos que seamos capaces por demostrar por alguna metodología válida que eso no es así, ¿vale? Lo dicho. Entonces, cuando vamos a la propuesta de medidas, si hemos hecho una evaluación específica, cuando llegamos a evaluación de riesgo, tendremos que poner
si la situación, en este caso en concreto en agentes químicos, es conforme o es no conforme, ¿vale? Porque esos son los dos estados que existen, o aceptable e inaceptable, ¿vale? Pero son los niveles de riesgo que existen para agentes químicos. Imaginaos que estamos ante una evaluación de riesgo de manejo de cargas, ¿vale? Que ahí calculáis el índice de levantamiento, ¿vale? Pues ahí también hay dos o tres, si es superior a tres, si es menor que uno, ¿verdad? Si es entre uno y tres, pues hay esos tres niveles de riesgo. No vais a poner aquí probabilidad, severidad, nivel de riesgo, ¿vale? Siempre en función de las conclusiones que saquemos de las evaluaciones específicas. Entonces, en este caso en concreto, cuando hagáis una evaluación de riesgo de agentes químicos, pondríais exposición a acetona, me lo invento, agente químico, pues el índice de exposición es superior a uno, o si queréis, eso no es necesario ponerlo, pero pondríamos situación inaceptable o aceptable, no conforme, conforme, lo que queráis. Y luego ya las acciones preventivas, ¿vale? Y los tipos de medida preventiva. Importante el tema de los tipos de medidas preventivas. Tenéis un documento también que, para cuando hagáis la elaboración del TFM, etcétera, pero tenéis un documento donde se os indica el tipo de medida que es en función de la acción propuesta, ¿vale? ¿Qué tipos de acciones corresponden a cada tipo? Y esto es importante que las pongáis también correctamente, ¿vale? ¿Sí? ¿Os ha quedado claro a todos? Ah, que aún no habéis visto la general. Pues entonces, en el caso de la general, cuando llegáis aquí, efectivamente habéis puesto alguno, suele poner pendiente y se hace el estudio. Efectivamente, aquí en evaluación de riesgos, si estuvieseis en el método general, cuando tenemos una evaluación específica, se pondría requiere evaluación específica, ¿vale? Es lo que se suele poner cuando llegáis al apartado de evaluación de riesgos en el método general. Pero si aún no lo habéis visto, pues ya os lo comentarán, ¿vale? Cuando veáis el método general. Pero bueno, ya al menos sabéis algo nuevo. Pues no sé si tenéis más dudas, pues cuando lleguéis ya lo veréis, pero ya os acordaréis de que aquellas evaluaciones que tienen evaluación específica no se pueden evaluar por el método general, ¿vale? Y hay que poner requiere evaluación específica. Vale, pues no sé, si no tenéis dudas, pues lo dejamos y nos vemos en la siguiente clase. Por ahora tenemos mañana, si no recuerdo mal, medicina de nuevo, ¿verdad? Y ya luego será después de a la vuelta de Navidad, cuando nos volveremos a conectar. No, mañana la canceló. No, mañana no, la cancelé el viernes. Y, ah, mañana dice psicosociología Ah, aplicada. vale, pues tengo yo medicina con el otro. Es que como sois dos grupos, Ah, ok, digamos. ok. Tengo con el otro grupo, entonces Vale, vale. es el otro. Sí, la que cancelé es la del viernes. Vale, pues entonces ya vosotros ya nos veo hasta después de Navidad. Así que nada, pues, pues felices fiestas, que vaya todo muy bien y nos vemos entonces el año que viene. ¿Podéis ir haciendo ya las tareas, Juan? Sí, o sea, el caso práctico de cualitativo. Ya os dije, yo creo, en la anterior clase que como ya habíamos visto toda la parte de cualitativo, ya lo podéis ir haciendo y ya está, porque la otra tarea que tenéis es un tema, un foro, que lo podéis hacer cuando queráis, ¿vale? Y luego tenéis el examen, que eso es de toda la asignatura, como os dije, y luego tenéis el examen por Small, que eso ya es en febrero, cuando acabe la asignatura, que os darán 2 fechas, ¿vale? María, el caso práctico de cualitativo habría que hacer las dos metodologías que vimos. Algunos ha leído el caso práctico y alguno me ha atendido a lo que he explicado en clase. ¿Cómo se hace el caso práctico? ¿Se hace con el COS esencial o con el INRS? Efectivamente, muy bien. Se hace con una NTP específica que os he dejado en el aula, ¿vale? Viene cuál es la NTP, la vimos también en clase, ¿vale? Es esa NTP específica. Entonces, no se puede hacer con el método cosesencial ni con el INRS. Hay que hacerla con la NTP que os he dejado para vuestro estudio. Hemos visto dos NTPs sencillas, ¿vale?
y os he dejado otra del mismo estilo, ¿vale? Pero para que vosotros la estudiéis como si fueseis ya técnicos de prevención y os ocurriese eso en el trabajo, que de repente os ponen nanopartículas en vuestro puesto de trabajo y tenéis que hacer la evaluación. Pues tenéis que coger la NTP que os he dejado y a través de ella evaluarlo, ¿vale? No es a través del método COS ni el método INRS, es a través del método propio de nanopartículas. ¿Sí? Si tenéis cualquier duda, ya sabéis, me podéis escribir. Yo no estaré tan operativa como en el día a día, pero contestaré a los correos, ¿vale? En la medida de lo posible, a todas las dudas que tengáis, porque sé que igual en esta época, si tenéis vacaciones, pues es más sencillo que os pongáis a hacer el caso práctico. Entonces, si tenéis cualquier duda, me escribís un correo electrónico y en cuanto yo lo vea o pueda, os contestaré, ¿vale? Pues nada, si no tenéis más dudas ni nada, felices fiestas a todos, que tengáis una buena entrada de año 2026 y nos vemos el año que viene, ¿vale? Muchas gracias a todos. Que tengáis buena tarde.